Vamos a iniciar entonces el análisis morfológico de unas cuantas palabras que habíamos seleccionado para la clase de hoy: destape, despiezos, empalagosísimo, deslenguado y desbloqueo. De lo que se trata es de realizar la segmentación morfológica tal y conforme venís haciéndolo en las clases sin ningún problema. Identificamos los constituyentes de la palabra también desde el punto de vista de la morfología como un conjunto de relaciones que se establecen en el seno de la constitución morfológica de esa palabra, al igual que nosotros en la oración decimos que las palabras se relacionan de acuerdo a una serie de principios también de carácter generativo, ¿no? Parte, 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 todo, etcétera, están en una determinada posición sintáctica y esa posición sintáctica les confiere también la categoría sintáctica, la categoría de función. Eso es importantísimo también tenerlo claro, como la función la palabra en el seno de la oración adquiere su función sintáctica según la posición que tenga en la oración. Y aquí pasa un poco también lo mismo, es decir, hay una sintaxis de la palabra, ¿no? En este caso una morfología de la palabra que nos lleva directamente a establecer diferentes funciones en el seno de la propia palabra y también una consideración de tipo morfológico a la hora de ver cómo casan desde el punto de vista semántico los diferentes constituyentes de la palabra en el proceso derivativo. Entonces tenemos destape. Destape, ¿cuál es el lesema? Lo primero que tenemos que tener claro, ¿cuál es el lesema de destape? ¿Cuál es? De tapa, ¿no? Destape, tenemos tapa y podemos establecer el siguiente proceso evolutivo, y es que de tapa se deriva un verbo denominal, tapar, de tapa, tapar, la acción y efecto de poner una tapa, de tapa, tapar, de tapar, destapar, tendríamos este prefijo con semántica de reversión, de tapar, justamente la acción contraria a tapar, destapar, y de destapar, destape. Entonces, si nosotros cogemos la palabra en base a esta derivación y a este proceso de derivación etimológica, diremos que des es el prefijo, tap es el lesema y e se denomina un sufijo nominalizador regresivo en tanto en cuanto desde el verbo destapar, en el que encontramos una vocal temática y una desinencia también de infinitivo, desde ese verbo se recorta a destape, porque si os dais cuenta, acorta el material lingüístico y en ese sentido decimos que es nominalizador regresivo, porque suprime parte del material lingüístico de la palabra de la que deriva. Por lo tanto, no hay una adjunción sucesiva de mayores morfos a continuación de esta parte, sino que al contrario, se recorta la palabra. Y al recortarse la palabra con este sufijo nominalizador, decimos que es regresivo. Por lo tanto, tenemos tapa, tapar, destapar, destape. ¿Esto se entiende? Sí. Vale. De despiezos, Sí. ¿qué podemos decir? Bueno, pues que viene de pieza directamente, del sustantivo del nombre pieza. De despieza se deriva el verbo parasintético despiezar, un verbo denominal, obviamente viene de pieza y viene de un nombre y por lo tanto es denominal, que se construye con el esquema de circunfijación muy productivo en la lengua castellana, que es de desar. Desar. Entonces, partimos del sustantivo pieza, pasamos al verbo parasintético por circunfijación, despiezar. De despiezar tenemos un caso muy similar también al anterior, despiezo, porque aquí se nos presenta un sufijo nominal o nominalizador que transforma ese verbo en un sustantivo y entonces lo que hace directamente el proceso evolutivo o en lo que consiste el proceso evolutivo es que parte del sustantivo va al verbo y del verbo volvemos a otro sustantivo distinto, que es despiezo. Despiezo se entiende
como un trozo de algo, los despiezos de algo, los trozos, los restos de algo, los fragmentos de algo, ¿no? En este caso aparece con los morfemas flexivos de género y número. Podemos considerar que esto no es un morfema de género como tal, sino un sufijo nominalizador. Y en ese sentido no tiene ni género ni número, y el género es inherente, es inmotivado, despiezos, porque no existen despiezas. En principio, no entendemos despiezas, pero despiezos sí. Por lo tanto, no da género realmente, sino que da derivación, da palabra. Y al dar palabra ya no es un morfema flexivo, ¿eh? Es un afijo derivativo que se adjunta al lesema piez. Pero sí hay número, que es despiezos. Pieza, despiezar, despiezo y despiezos sería el derivativo. Empalagosísimo. Nosotros entendemos que empalagar ya es un verbo que nos viene dado desde algún momento en el que se formó el verbo parasintético con el esquema circunfijal en ar. Pero realmente palagar no existe en el diccionario de la RAE. Desde criterios de morfología de carácter sincrónico tampoco podemos tener presente que exista ese verbo, palagar, y por lo tanto debemos pensar que el étimo originario, o partir de un étimo originario, que podría ser el propio verbo parasintético ya formado desde el latín, que es empalagar. En ese sentido, si nosotros ya entendemos que ese es el verbo y que el proceso de derivación morfológica pasa por considerar el propio lesema empalag, ese sí sería el lesema, ya os digo, en otro estadio de la lengua se tuvo que formar un verbo a partir de pal, de pala, por ejemplo, con la imagen gráfica de una pala, en algo que, bueno, pues realmente semeja a una pala que en un momento dado ofrece algún tipo de dificultad, ¿no? Como una pala en el garnate, ¿no? Como algo que se ha atravesado ahí y que no va ni para arriba ni para abajo, en fin, desde ese punto de vista semántico, pero eso ya sería una visión que se adentra en la etimología perdida de la palabra, y nos tendríamos que ir a Coromines o a otros diccionarios etimológicos para ver realmente empalagar de dónde viene. Nosotros contamos con que empalagar sí existe, y desde el punto de vista sincrónico así lo tenemos que aceptar. Si lo aceptamos así, pues diremos que empalag es el lesema y luego tiene otra serie de constituyentes, porque es empalago, que ese sustantivo sí existe. Por lo tanto, si nosotros decimos que empalagar, de empalagar ya deriva empalagoso, porque de empalagar también podría derivar el nombre empalago, como acabo de decir, con el sufijo nominalizador también de carácter regresivo, pasaríamos de empalagar a empalagoso, y luego con la adjunción del sufijo también del sufijo del grado superlativo, efectivamente, del adjetivo ísimo, pues formaríamos el superlativo. A partir del grado también del grado normal del adjetivo, que sería empalagoso, ¿no? Empalagoso, empalagosísimo. Entonces, empalagar, empalagoso, empalagosísimo. Esto sería también un adjetivo de verbal, deriva de un verbo, etc. Entonces, bueno, pues estas palabras ya nos tienen que ir poniendo sobre la pista de la terminología que tenemos que utilizar en el comentario morfológico, que es muy útil dentro de lo que puedan ser los niveles lingüísticos del comentario lingüístico, este comentario morfológico, para abordar determinadas cuestiones separadas que se nos puedan plantear en el plano de la morfología, y también, bueno, pues con otras aplicaciones a la expresividad en la lengua literaria, etcétera, otras derivaciones a otros comentarios. O sea, la morfología hay que dominarla sí o sí, al igual que la sintaxis. O sea, eso no ofrece la menor duda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta derivación. Del lenguado, partiríamos de lengua, en tanto en cuanto pues, se conforma como la base
también derivativa, lengua, con el mismo prefijo también, con el mismo esquema circunfijar que hemos comentado anteriormente, desar, se crearía el verbo parasintético deslenguar, y a partir de esa base verbal, deslenguar, pasaríamos al participio adjetival, deslenguado. ¿Cómo se crea este participio? Con un sufijo de participio. ¿Por qué distinguimos aquí este sufijo de participio? Porque convendremos en que o da género, porque al igual que existe deslenguado, existe deslenguada. Por lo tanto, no podemos adoptar el mismo criterio que nos viene en los libros de texto, ¿no? Ado, ada son sufijos, eso es incorrecto, de todas. Es verdad. Lo que tenemos que considerar es que ahí hay un morfema, un morfema flexivo de género y un morfema flexivo también de número, que es el conjunto vacío. Entonces, bueno, pues tenemos ese esquema, lengua, deslenguar, deslenguado. Porque no existe lenguar. Como no existe lenguar, tampoco podemos aplicar un prefijo reversivo sobre ese verbo. Tenemos que convenir es que del mismo lexema ya pasamos al verbo parasintético, deslenguar. Y desde la propia base verbal pasamos ya directamente a deslenguado, al participio adjetival, siempre distinguiendo la vocal temática y los sufijos, que es un sufijo participal. Igual que esto se considera un sufijo o una desinencia también conocida de infinitivo, ¿no? Pues aquí tenemos que nos da el participio. Desbloqueado. Bloque, bloquear, desbloquear y luego desbloqueado. Ese es el desarrollo etimológico más lógico. Sobre el lesema bloque, porque aquí sí que estuve dándole vueltas, podríamos pensar block, hasta la E, esto considerarlo un interfijo, como formando parte de la alomorfia block, un block y bloque. Pero bueno, esto ya, no sé, depende un poco de la visión que queréis darle. Si nosotros consideramos que esto es un alomorfo también, del neologismo block, pues lo podéis considerar, y que block viene de bloque, bueno, habría que verlo, un block de escribir, me refiero. Pero bueno, eso ya son casos más particulares. El desarrollo lógico es bloque, bloquear, desbloquear y desbloqueado. Más o menos, o al menos que yo lo veo como desarrollo más lógico. Y es que sobre bloque se crea por un mecanismo de derivación bloquear, con el esquema EAR, algunos dicen EAR, nosotros decimos que esto puede ser en la misma formación del verbo un interfijo, esto la vocal temática y esto la desinencia de infinitivo. Otros dicen que es EAR directamente sufijo, otros morfólogos. Eso ya dependiendo de la postura que abracéis. Entonces, si bloque convenimos en que es el sufijo, el sufijo es la palabra originaria, la base originaria, luego tendremos este esquema que de bloque se deriva bloquear, luego desbloquear y luego desbloqueado. Bien, luego posteriormente, bueno, tenemos alguna más, el desbloqueado era la última, ¿no? Perdón, una pregunta. Desbloqueo es. Claro, es que la palabra era desbloqueo, ¿verdad? Sí, nada, vale. Muy sencillo, desbloqueo tiene entonces el sistema de derivación que os acabo de comentar. D sería el prefijo, bloque el lexema, ¿vale? Bloque el lexema, y O sería un sufijo nominalizador regresivo también, porque de desbloquear pasamos a desbloqueo. Por lo tanto, estamos ante un sustantivo de carácter de verbal, viene de desbloquear, ¿no? Vale, ¿se podría analizar como la primera persona del singular de desbloquear? También, entonces en ese caso tendrías que considerar que esto es una desinencia verbal que te indica persona y número. Vale. O persona. Vale, ¿alguna cuestión sobre esto? Bien, lo que tenemos que tener clara es la base formativa.
En el comentario morfológico que tenemos programado para la próxima sesión del día 19 vamos a volcarnos en este análisis y siempre tenemos que manejar la terminología común de, bueno, pues eso, adjetivo de verbal, nombre de verbal, etcétera, todo eso para luego conformar nuestra redacción y nuestro análisis. En principio, ejercicios así de este tipo, con palabras extraídas del propio texto, no tenemos por qué encontrarlos, pero sí que análisis morfológicos y cuestiones relacionadas con el plano lingüístico de la morfología las vamos a encontrar. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Y si no, seguimos. No.